¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Mire, vamos a estar charlando durante esta hora del programa que tenemos, como todas las semanas, aquí en 24/7, Canal de Noticias, sobre el tema del día. El tema del día es ni más ni menos que la discusión que se da en el Congreso de la Nación con respecto a la denominada Ley Bases. Esta iniciativa que en su segunda versión ha logrado el primer voto positivo en una de las cámaras del Congreso de la Nación, que es la Cámara de Diputados. En general, todavía entiendo que sigue el tratamiento en particular de la norma. Una sesión maratónica, ¿no? Que comenzó ayer y que implicó una fuerte discusión, ¿no? Al punto tal de que si uno mira los votos son 142 votos a favor, 106 o 109 votos en contra y 5 abstenciones. Quiero decir con esto que hay digamos, un posicionamiento interesante de aquellos que están en las antípodas, en el sentido crítico de esta normativa, que aún así es celebrada desde el Ejecutivo Nacional con cierto nivel de discreción también. Falta el otro trámite. Ya se comenzó a gestionar lo que va a ser después el tratamiento de esta norma, en donde los gobernadores estima que tengan una mayor incidencia, porque va a ser en la Cámara de Senadores. Y los senadores representan a las provincias. Y la vinculación entre los gobernadores y los 3 representantes que tiene cada una de las 24 provincias del país puede tener quizás un nivel de incidencia mayor, ¿no? En esto. También va a cuajar la territorialidad, el posicionamiento de las distintas zonas, áreas, regiones de nuestro país. Por caso, la Patagonia también tiene algunos puntos en común, consensuados con los mandatarios de las provincias patagónicas sobre algunos de los sitios en donde no necesariamente están en la misma sintonía que el Gobierno Nacional, quiero decir, ¿no? Así que bueno, veremos cómo cuaja esa discusión, que seguramente la vamos a ver en breve, no hoy, pero hoy sí vamos a hablar sobre el análisis político que se puede hacer, desde el análisis político, desde la lectura que nos van a dar aquí Valeria Brusco, que es politóloga de la Universidad de Córdoba, respecto de lo que está pasando en este momento, este punto de inflexión que significa en la política y en las relaciones que probablemente van a trocar las ciertas condiciones de vida de la rutina de los argentinos, en varios aspectos. Así que eso lo vamos a estar charlando con Valeria. Y también vamos a verlo, porque esto viene muy de la mano de la condición económica que generan estas nuevas reglas de juego, o que van a generar una vez que estén aprobadas estas nuevas reglas de juego en la Argentina, con Juan Pablo Serra, que es economista, y va a estar con nosotros en un rato más para hablar sobre todo del paquete fiscal y de las medidas que van a incidir, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Esto lo vamos a abordar en la segunda mitad de Panorama. En la primera mitad nos vamos a encargar de ver, al menos en un aspecto, cómo influye, cómo incide, cómo se pergeña este plan de regionalización que ha sido presentado por la gestión de Figueroa días atrás y que implica una suerte, podemos llegar a decir, de descentralización del gobierno. No está claro si esa descentralización también es del poder, pues esa es otra cuestión. Y tampoco está claro cómo va a ser esa descentralización de actores que van a responder al poder político central neuquino y la convivencia o la coexistencia en el mismo territorio con quienes indiscutiblemente son los líderes de territorio, son los intendentes. Ese es el otro aspecto que me parece interesante abordar de esta reforma, este nuevo planteo que se prefigura en la gestión de Figueroa, que tiene que ver mucho más con la logística de la gestión que con la gestión en sí misma. Pero claro, ¿qué va a pasar con esto? Esto tiene una suerte de efecto contagio, o no, pero los otros poderes del Estado probablemente estén en este mismo tren. Está con nosotros Germán Busamia, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia. Lo que queremos conocer es también cómo el Poder Judicial se acopla a una iniciativa de estas características, o si ya se acopló de antes. Esto tendrá que ver con la organización propia del Poder Judicial. Germán, buenas noches, muchas gracias por aceptar el convite. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿La justicia en Neuquén está regionalizada o no? ¿O falta que se regionalice? La justicia de Neuquén tiene divisiones en demarcaciones territoriales vigentes hace muchos años. Son las 5 circunscripciones judiciales que tienen cabecera
en Neuquén, Cutralcó, Zapala, Chosmalal al norte y Junín de los Andes al sur. Pero en línea con la introducción que usted hacía, dentro de un plan integral de revisión, de modernización del servicio de justicia a nivel provincial, también se está evaluando si la demarcación vigente es la mejor forma de distribuir el servicio de justicia en toda la ciudadanía a nivel provincial. Sí, si lo entiendo y lo interpreto bien. Es decir, ¿están revisando si la actual distribución en circunscripciones hay que retocarla? Así es, en esa misma línea, el insumo que surgió de esta presentación del Plan Provincial de Regionalización del Poder Ejecutivo Provincial también puso en evidencia que están coexistiendo distintas demarcaciones territoriales en la provincia, según cuál sea el ámbito de la función pública de que se trate. Si es educación, los distritos escolares tienen una separación a nivel provincial, las zonas sanitarias de salud otra separación, las direcciones de seguridad interior de la Policía Provincial tienen otra demarcación, los corredores turísticos provinciales tienen otra demarcación. Eso es el fundamento que exteriorizó el Poder Ejecutivo Provincial para plantear la necesidad de unificar en base a varios ejes que también compartió y que a nosotros nos sirven hoy como un insumo actualizado para dimensionar el servicio de justicia. Uno es el tema de población, otro es el tema de crecimiento demográfico, otro es el tema de los indicadores de acceso a servicios que tiene la comunidad en las distintas zonas que se proponen en este plan de regionalización, otro es las actividades económicas que se realizan en cada zona provincial y finalmente toda la red de accesibilidad vial que tiene una zona. La combinación de todos esos parámetros son los que el Ejecutivo Provincial ha utilizado para poder identificar cuál es esta nueva propuesta de regionalización que está sometiendo y sobre la cual el Poder Judicial también tiene una evaluación activa para ver en qué condiciones, a dónde tiene los puntos de contacto, porque se han identificado ya en los días que llevamos de análisis varios puntos de contacto de coincidencia en cuanto a las características que tienen determinadas regiones y cómo debería llevarse el servicio de justicia a esas regiones. En concreto, ¿cuáles serían las circunscripciones a modificar entonces? Son dos. La primera circunscripción judicial en la propuesta de regionalización se abre en tres áreas distintas. Fundamentalmente se separa el área al norte, que es el área Vaca Muerta, la región Vaca Muerta, que es para nosotros lo que agrupa es San Patricio del Chañar, Anielo, Rincón de los Sauces. Si uno ve hoy cómo están distribuidas las circunscripciones en la provincia, tenemos 5 circunscripciones con similar distribución territorial, que es la zona de confluencia, la zona de Cutralcó, la zona de Zapala, la zona de Chosmalal y Junín, como dije. La regionalización del plan provincial que propone el Poder Ejecutivo y sobre el que está avanzando, lo que hace es concentra la zona confluencia, le sigue una zona que llama comarca petrolera, territorialmente de menor superficie, pero que está identificado por estos parámetros que le decía al inicio. Al norte está la zona Vaca Muerta, que tiene una extensión territorial interesante. Similar extensión territorial tiene al norte la región norte, que sería la cabecera Chosmalal nuestra. En el centro se conserva la región centro-oeste, que también tiene relevancia territorial. Luego está la región sur, y entre la región sur y la región confluencia se despliega la región del Limay Medio. Hay dos lugares donde nosotros tenemos algunas coincidencias y puntos de contacto con el plan provincial, que ya los teníamos identificados, y son esta zona del Limay Medio, que es como que le resta superficie a lo que es la zona actual de Cutralcó y la desplaza, le da como una identidad propia, que es como el corredor para nosotros que es de Cenillosa hacia Junín de los Andes. Para nosotros las dos zonas para evaluar una nueva distribución de servicios de justicia serían la zona Vaca Muerta, que sería dentro de la actual primera circunscripción, y la zona Limay Medio, que está entre nuestra actual segunda circunscripción, que es Cutralcó, y cuarta circunscripción, que es Junín de los Andes. Pero de la evaluación de los parámetros bajo los cuales se funda la propuesta de regionalización, coinciden muchos aspectos con la evaluación que hemos hecho nosotros, por un indicador esencial para el servicio de justicia, que es el crecimiento demográfico. El punto de partida del análisis provincial es que el censo 2010-2020 arrojó que la media de crecimiento nacional es 14,4%. Eso es lo que ha crecido la población nacional en esa década. Sin embargo, el crecimiento promedio en la provincia de Neuquén duplica la media nacional, es del 28,9%, es el promedio provincial. Sin embargo, en estas 7 regiones,
el índice de crecimiento demográfico en esa década va del poco menos del 10% en una de las regiones, y en la región Vaca Muerta y en la región sur el crecimiento llega casi al 40%. Esto lo que indica a cualquier espacio que tenga que organizar un servicio en un área determinada, que no se puede mirar con el mismo parámetro un área que necesita un despliegue de servicio de justicia que crece a razón del 40% por década, de otra área que crece a razón del 10% por década. Esto hace que el acceso a justicia, el acceso a servicios, la infraestructura, la provisión de recurso humano que tiene que ser destinado a esa área, tiene que estar dimensionado a el servicio de justicia que tiene que ser asignado. Germán, en el imaginario promedio, cuando uno habla de justicia, suele cometer el error de pensar en la justicia penal. Y la justicia es más que la penal. ¿En qué medida se plantea esta regionalización o esta visualización de cómo distribuir el tablero geográfico en función de las demandas que tiene cada sector, cada área, cada región de la provincia? No solamente respecto de la cantidad de población y cómo va creciendo, sino de los niveles de conflictividad, porque la justicia llega a los conflictos. Puede ser en lo penal, pero también puede ser en lo comercial, en lo civil, en lo familiar. ¿Sí? ¿Cómo ese crecimiento también va acompañando este tipo de decisiones que ustedes están tomando? Bueno, eso es central en el diseño de cualquier política pública judicial para un área determinada, porque además de la combinación de todos estos parámetros que han sido exteriorizados y difundidos en el Plan Provincial de Regionalización del que estamos hablando, por supuesto que el Servicio de Justicia tiene que atender a la necesidad de servicio específico en las distintas ramas de conflictividad social según la variedad de conflictividad que se presenta en cada lugar. Tenemos absolutamente identificado que la conflictividad tipo de la zona norte es distinta a la conflictividad tipo de la zona sur o de la zona central. ¿Qué tienen de características singulares? Nosotros, por ejemplo, en la primera circunscripción judicial tenemos concentrado el 65% de la actividad judicial de la provincia. En ese imaginario colectivo también hay como una idea de que es la zona central la que agrupa la mayor necesidad de servicio de justicia, que sería Zapala. Sin embargo, los números del Servicio de Justicia lo que muestran es que la segunda circunscripción en relevancia, en importancia estadística para el Poder Judicial de Neuquén es la zona sur, es la zona de Junín de los Andes, que tiene más del 10% del servicio necesario. Después, más o menos similares es Cutralcó y Zapala, que tienen cada una 10% del servicio, y en una fracción inferior al 5%, le diría, es la circunscripción de Chosmalal. Cada circunscripción para nosotros tiene unas características muy definidas. Chosmalal tiene la extensión, tiene el tipo de conflictividad que genera, tiene la dificultad de transporte que tienen las personas que tienen que acceder a las cabeceras donde hay oficinas judiciales, y lo que usted señalaba sobre la incidencia del fuero penal. La actividad del fuero penal a nivel provincial es entre el 5 y el 8% del total de la actividad del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Es el 100% de las noticias que la gente recibe de las decisiones judiciales que se toman, de las denuncias que se reciben, de la política de persecución penal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, cuando hablamos de acceso a la justicia, facilitarle al ciudadano el que pueda llevar a un área determinada ese conflicto que usted señala, la puerta de acceso es justicia de paz en toda la red provincial de justicia de paz, es la necesidad que haya un servicio de orientación jurídica del Ministerio Público de la Defensa, es la Defensoría Civil que asesora en los conflictos civiles y de familia, es Defensoría de los Derechos del Niño, es Ministerio Público Fiscal como una boca de recepción de denuncias, de comisión de ilícitos. Lo que nosotros debemos llevar lo más cercano posible a donde está concentrada la necesidad de servicio de justicia es estos servicios que en gestión actual se llaman multipuertas. El ciudadano debería ir a un único lugar donde pueda cumplir con cualquiera de estos roles de poner en conocimiento del Poder Judicial cuál es el conflicto que somete a la justicia para que le dé una respuesta rápida, de claridad, con claridad, que además resuelva el conflicto que le ha sido traído a resolución. Me llamó la atención un dato que tiró recién. Dijo más o menos el 10%, quizás un poco menos, lo ocupa el fuero penal, digamos, de los trámites que se gestan en el Poder Judicial.
que es cierto, ocupan prácticamente la totalidad de las noticias que se difunden de los medios y de las redes sociales. Ahora hay otro dato también, y es que de la totalidad de los hechos denunciados, no supera los 2 dígitos la cantidad de hechos que llegan a la instancia de juicio, digamos, de sentencia. ¿Cómo se compatibiliza entonces esa poca participación que tiene lo penal en la totalidad de las causas que se tramitan en la justicia con la demanda que tiene la ciudadanía, que casi que multiplica por 10 la cantidad de hechos denunciados, pero solamente una porción son los que llegan a la instancia de juicio? Es muy interesante lo que usted señala, se percibe como un reproche ciudadano al servicio de justicia, pero responde exactamente al esquema de servicio de justicia penal que decidió la provincia de Neuquén con la sanción unánime en la legislatura provincial del vigente Código Procesal Penal, que pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial la recepción, la gestión y el procesamiento del 100% de la conflictividad penal de la provincia de Neuquén. Lo que usted decía, el Ministerio Público Fiscal es quien decide cuál es la política de persecución penal, qué tratamiento le da a cada denuncia. Por año ingresan al Ministerio Público Fiscal alrededor de 50.000 denuncias. Este es un indicador que va creciendo año a año un 4 o 5%, se sostiene. El crecimiento de la conflictividad de la criminalidad tiene que ver con el crecimiento demográfico, con el crecimiento de determinado tipo de delito. El delito más denunciado continúa siendo el delito contra la propiedad. De estas 50.000 denuncias anuales que el Ministerio Público Fiscal recibe, le hace un tratamiento y aplicación de alguna de las soluciones. El final del camino es tal cual usted lo señaló. Solo entre el 3 y el 4% de estas 50.000 denuncias, el fiscal solicita a los jueces de garantía una audiencia para hacer una formulación de cargos, para llevar adelante una investigación, para intentar llegar a una segunda audiencia que se llama de control de acusación y finalmente llevar este caso a un juicio. De las 50.000 denuncias de ilícitos que existen, el Ministerio Público Fiscal solicita audiencia por alrededor de 1.600, 1.700 legajos al año para que se realicen las audiencias en estas etapas preliminar, preparatoria, intermedia y juicio, al cabo del cual se dicta una sentencia. ¿Cuántas sentencias se dictan de estos 1.800 legajos? Alrededor de unas 500 o 600 sentencias al año. Entonces usted diría, ¿qué pasa con el resto? Esto está previsto así tal cual estructuralmente en el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que el Ministerio Público Fiscal elige y aplica a estas denuncias algunas de las herramientas que el Código Procesal Penal le autoriza. Es la desestimación porque no constituye delito, es el archivo porque no ha logrado identificar al autor, es la derivación a mediación penal, que es un porcentaje equivalente a la cantidad de hechos por los que pide audiencia e intenta llegar a juicio, es la aplicación de una herramienta que tiene mucho que ver con este sistema acusatorio, que es la aplicación de un criterio de oportunidad. Es cuando el fiscal, ejerciendo la potestad que tiene por la facultad de dirección de la acción penal pública que tiene a su cargo por este Código Procesal vigente, señala que hay determinados ilícitos que no justifican aplicarle todo el sistema de investigación y llevar a juzgamiento. Estamos hablando de lo que se califica como la insignificancia en cuanto a política criminal, el delito de bagatela, el de bajo impacto social, o porque estima que el posible imputado en una causa judicial ya ha sufrido, producto del ilícito, un perjuicio, lo que en algunos casos hemos escuchado como pena natural. Pero todo esto, que a veces es difícilmente comprendido por la comunidad, es exactamente el sistema que se ha decidido que esté vigente en la provincia de Neuquén hace 10 años. Empezó en 2014, hemos cumplido en enero de este año 10 años de vigencia de este sistema. Ahora, ¿esto es así porque está pergeñado para que así sea? Es decir, que de 50.000 denuncias solamente lleguen a la instancia de juicio 1.500, 1.600, 1.700 de esas situaciones, que uno puede estimar que hay un porcentaje alto que a lo mejor no constituyen delito o que son situaciones que se pueden resolver previamente en la instancia de mediación o con el criterio de oportunidad.
porque así está ideológicamente pensado, digamos, en la idea, en la idea del legislador está así, del ejecutivo está así, o porque incrementar quizás esos números podría ser impracticable por la falta de contención para las personas que puedan resultar encontradas culpables de la comisión de un delito. El sistema está diseñado así. Yo no me atrevería a decir que el sistema tiene un funcionamiento anormal. Tal cual está diseñado en el Código Procesal Penal vigente. ¿Usted lo comparte? ¿Hay que cambiarlo o hay que seguir así? No, yo creo que hay que mirar simultáneamente muchos indicadores para poder sacar una evaluación y decir si el sistema procesal penal está dando el resultado que la comunidad de Neuquén, con 720.000 habitantes y el tipo de criminalidad que tiene, necesita para restaurar paz social. Pero llevan 10 años con este código. Pero el objetivo del Código Procesal Penal está expresamente señalado en el artículo 17 del Código Procesal Penal, dice que fiscales y jueces deben procurar la solución del conflicto primario que el delito ha provocado entre víctima e imputado. La aplicación de penas será la última motivación del sistema. Entonces, esto que haya 50.000 denuncias y solo unos pocos casos seleccionados por el Ministerio Público Fiscal sean llevados a juicio y alcancen una condena, condenas que habitualmente cuando se generan estos legajos terminan en una pena privativa de libertad, lo que genera también necesidad de alojamiento en cárceles de la provincia, es el funcionamiento del sistema que se denomina acusatorio adversarial por audiencias, en el caso de Neuquén, que son videofilmadas. El sistema está diseñado así porque entiende que el sistema procesal penal debe restaurar paz social que es afectada por la comisión de delito, porque ya no mira solo al imputado, ni mira solo la reparación de la víctima, sería el sistema inquisitivo, el sistema de reparación, ahora se habla de sistema restaurativo, porque es la sociedad la que debe recibir en la respuesta judicial también esa sensación de que la inquietud o la alteración que genera la comisión de un ilícito en la sociedad se repara, se restaura, se supera con la respuesta judicial del sistema procesal penal, teniendo muy en claro que en la génesis y en el diseño de estos sistemas acusatorios es el Ministerio Público Fiscal el que decide y el que asume la responsabilidad de cuál es la línea de la política de persecución penal. Muchas veces se escucha a los ciudadanos decir cómo el juez no reemplazó al fiscal en esa negativa de seguir adelante con el juicio. Está expresamente prohibido en el Código Procesal Penal que el juez realice tareas de llevar adelante una investigación o le imponga una obligación de investigar al Ministerio Público Fiscal. Esto ha sido definido así. Si usted dice, este sistema está funcionando en el nivel de equilibrio que necesita la comunidad neuquina, los sistemas siempre son dinámicos y siempre tienen que ser monitoreados y observados. Seguramente este sistema requerirá ajustes. De hecho, en 10 años fueron introduciéndose ajustes en la figura de la prisión preventiva, en la figura de los plazos, ahora en la figura que se denomina juicio directo, que es darle al Ministerio Público Fiscal una herramienta de acortar etapas en esta que les describía, de una etapa de investigación, una etapa de juicio y una etapa de aplicación de sanción. Pero todo esto tiene que ser visualizado en forma armónica, porque es un sistema. No se puede pretender que el Ministerio Público Fiscal incremente en forma significativa la cantidad de legajos por los que solicita audiencias, que eso es lo que moviliza la intervención de un juez de garantía que está presente en una audiencia, la necesidad de un defensor público o particular, que haya una resolución, que se active la necesidad de revisar la resolución que dicta un juez ante un juez de impugnación, que esa impugnación llegue al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala Penal, que se intente llegar a la Corte Suprema de Justicia para revisar lo que se ha dictado en provincia. Todo esto tiene que ser visualizado en términos de sistema. Y por supuesto que no puede lanzarse o dejarse el sistema que funcione en forma inercial. Nosotros deberíamos poder determinar cuál es el número de casos que el Poder Judicial debe procesar según la población que tenemos, según el tipo de delitos que ocurren en la sociedad neuquina, según la intervención que tiene el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, grupo de jueces que tienen que intervenir, para así poder determinar cuál es el número que debemos proyectar de personas condenadas que tienen que estar alojadas. Hay un indicador importante en esas 50.000 denuncias. Más o menos el 80% de esas 50.000 denuncias son de autor ignorado. Entonces, a cualquier persona que sufre la comisión de un ilícito, por supuesto que es su caso y espera que el sistema judicial se active
para darle una respuesta de quién fue el autor, que se revisen todos los dispositivos que tiene el sistema de investigación penal para individualizar a cuál es la persona responsable, que se le devuelva el elemento sustraído, que se le repare el bien jurídico que ha sido afectado. Pero esto es lo que el sistema de la ley 2784, que es el Código Procesal Penal, ha puesto en cabeza del Ministerio Público Fiscal, y es quien ha definido un manual de política de persecución penal que está visible, está disponible en la página oficial del Ministerio Público Fiscal, que es importante que la comunidad sepa también que cuando se habla de Poder Judicial somos 3 áreas de servicio: el Tribunal Superior de Justicia, que concentra la totalidad de los jueces del sistema. Jueces, hay menos de 100 personas que ejercen jurisdicción y resuelven conflictos en un universo de empleados, funcionarios y magistrados de 2.300 en la provincia. Ministerio Público Fiscal, que tiene todas estas funciones que le relato, y Ministerio Público de la Defensa, que es quien presta el servicio de defensa pública penal más o menos en el 90% de los casos que se judicializan en el sistema procesal penal. Esta es la forma de funcionamiento del sistema. Germán, me quedan 2 minutos nada más. Es muy poco tiempo para pedirle síntesis, pero aún así vamos a insistir. Sé que no es una competencia provincial, pero buena parte de estos casos está vinculada al narcotráfico. Eso no sé en qué medida forma parte de las preocupaciones del Poder Judicial para ver de qué forma interceder allí, no sé, usted me dirá cómo. Y la otra cuestión que a lo mejor le va a gustar y va a requerir un poco más de tiempo, pero no lo tenemos. Agrandar el Poder Judicial para atender la totalidad o el mayor número de demandas de la población, ¿implica hacer crecer o simplemente ampliar un régimen horario, por ejemplo, que está acotado a una porción que significaría casi 1/3 de la jornada de 24 horas? Lo más breve que pueda ambas cuestiones. El proyecto que se está escuchando de desfederalizar el narcomenudeo, lo que se trata es, los delitos vinculados a los estupefacientes son materia de competencia federal, no es de la provincia de Neuquén, es de la justicia federal, que está distribuida en 14 cabeceras en todo el país. No nos corresponde a la provincia hasta el día de hoy. Hay un proyecto nacional que intenta transferir a las provincias que así adhieran y así lo acepten todo el sistema de investigación y de juzgamiento en narcomenudeo. El delito que tiene que ver con estupefacientes, pero que no implica el tráfico ni las grandes causas de identificar a las personas responsables de la distribución y tráfico de estupefacientes. La autoridad en esto que se ha pronunciado es el propio fiscal general ante el Tribunal Superior de Justicia, que, insisto, es quien tiene a su cargo la dirección de la acción y el manual de política de persecución. Se ha manifestado a favor de que la provincia de Neuquén acepte la desfederalización, que es que la provincia asuma la competencia en narcomenudeo. Me parece que para poder hacer un análisis integral hay que escuchar a las provincias que en el pasado ya aceptaron la competencia de narcomenudeo provincial y ya tienen sus indicadores de el resultado que le ha dado en la política de persecución penal provincial haber asumido esta competencia. Me parece que hay que mirar con mucha atención qué estructura se necesita internamente para poder asumir esa competencia. En cuanto mejora la investigación provincial penal de los delitos que están atravesados por cuestiones de consumo de estupefacientes o de tráfico de estupefacientes en los kioscos que uno identifica en las noticias, me parece que es un tema para analizar en forma integral, viendo las experiencias de otras provincias. Algunas de esas voces de otras provincias dicen que la experiencia ha sido buena, otras informan que la experiencia no ha sido buena y tienen intenciones de cesar en esta asunción de competencia provincial y delegarla nuevamente a la justicia federal. La otra cuestión, de ninguna manera una lógica de atención del servicio de justicia se puede fundar hoy en mayor crecimiento, en mayor expansión del servicio de justicia en personal o en expansión territorial en más edificios sin una lógica. Cuando se habla de transformación del servicio de justicia, se está hablando de optimizar lo que se tiene, de capacitar mejor, de entrenar mejor, de hacer una aplicación útil de las herramientas informáticas que se disponen. Estábamos hablando mucho en los últimos tiempos de inteligencia artificial. La inteligencia es una herramienta especial dentro de un plan de modernización que tiene que ayudar en el tramo del servicio de justicia que pueda, que deba, que sea útil,
que elimine burocracia, que simplifique, pero siempre con el objetivo de que el Poder Judicial llegue lo más cerca del ciudadano necesitado de servicio de justicia, que pueda tramitar y procesar esa necesidad de servicio de justicia en forma rápida, que se le dé toda la accesibilidad posible, que se combinen fórmulas de accesibilidad. No puede haber una única boca de acceso al servicio de justicia informatizada, porque quedaría al margen todas las personas que no son amigables con esas herramientas o no tienen posibilidad, pero definitivamente el Poder Judicial dentro de la transformación tiene que hacer un uso más intensivo de las instalaciones que dispone, un uso más intensivo del equipamiento que dispone, y eso ya está instalado y ya está conversado al interior del Poder Judicial. Implica ir lo más pronto que se pueda a un horario vespertino para que el servicio de justicia, si no es inmediato, será en forma mediata, pero a corto plazo, pueda trabajarse de 8 a 20 horas en 2 turnos de 6 horas. Tiene un gran objetor ahí. Un gran objetor de eso, que es el sindicato. No. En el marco de debate de convenio colectivo de trabajo ya está consensuado que el turno vespertino es una necesidad del Poder Judicial, ha sido comprendido, ha sido compartido. Mientras no se vulneren derechos adquiridos a la fecha del personal que se encuentra trabajando, no hay una negativa cerrada de parte del sindicato. De hecho, nosotros tenemos actualmente trabajando algunos sectores fuera del horario habitual de 8 a 14, que son los temas de familia, los temas de oficina de violencia, el mismo fuero penal, con lo cual también hay una red de guardias permanentes para oficina de violencia en toda la provincia. Hacia ese aprovechamiento intensivo con un servicio de justicia más cercano, con una respuesta judicial más rápida, con un lenguaje claro y respuestas judiciales que en la práctica se cumplan, porque si no, nunca se va a alcanzar el objetivo pacificador que tiene el servicio de justicia. No es un servicio interno, es un servicio que se mide en términos de cuánta pacificación lleva, cuánta violencia extrae de la sociedad en estos momentos especialmente de irritación generalizada que estamos viviendo. Como siempre, le agradezco mucho el gesto que tiene para con nosotros de darnos buena parte de su tiempo para charlar de estos temas, que no son siempre fáciles, siempre son complejos. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición. Germán Busamia es integrante del Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Neuquén. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a hablar del tema del día, la ley bases y también sus implicancias en el plano económico.